Ok, muy bien, vamos a empezar. Entonces, ahorita vamos a trabajar con la materia de Morelos. En este caso, Morelos. vamos a trabajar con el tema nuestros ríos y lagos. Ok, nos dice aquí que vamos a realizar una lectura de la página 16 y 17 del libro de Mi Entidad Morelos. En este caso, pues, recuerden que no los tenemos, pero ahorita se los voy a proyectar. Aquí están las imágenes, pero pues realmente sea un poquito borroso, entonces ahorita los voy a poner con el iPad para que los podamos Maestro, ver. Mande. ¿es en el libro CEP? Ajá, en el libro CEP. Maestro, Mande. ¿ya vio lo que escribieron en el chat? ¿Mande? ¿Ya vio lo que se escribió en el chat? No hay nada en el chat. Julián acaba de escribir. En el chat. Ok. Ok, entonces les decía que vamos a trabajar con la página 16. Aquí ya en la página, en lo que estoy mostrando en la pantalla ya se alcanza a ver muy bien lo que. No te alcanzo a ver. Ok. Bueno, dice aquí nuestros ríos y lagos. Ponemos atención en la lectura con respecto a eso. Vamos Ok, voy leyendo y ustedes vayan siguiendo la lectura. Ok, empezamos. Dice, nuestros ríos y lagos. Dice, sin el agua sería imposible la subsistencia de los seres vivos. La aprovechamos para beber y para las tareas domésticas. También en las labores agrícolas y ganaderas, en la industria y en algunas actividades recreativas. Lo importante es saber que lo mismo en la casa que en la escuela, en la comunidad, en la fábrica o en el campo. Hay que emplearla con responsabilidad. El agua que utilizamos en Morelos se obtiene de ríos, lagos y manantiales. Su cuidado debe empezar desde allí para evitar contaminarla y desperdiciarla. Son varios los ríos que cruzan el estado de norte a sur. Unos nacen dentro del territorio y otros son continuación de ríos que se originan en las entidades vecinas. Todas pertenecen a la cuenca del Balsas. Entre las más importantes están... Ok, antes de que pasemos a las más importantes, nos dice aquí, ya lo hemos escuchado siempre que, y bien nos dicen, ¿no? Que el agua es vida. ¿Lo hemos escuchado, sí o no? ¿Hemos escuchado cuando nos dicen así que el agua es vida? Sí. Ok, entonces por eso mismo aquí nos dice que nosotros debemos de tener también cuidado del agua. Por eso dice que ahí que debemos evitar contaminarla y desperdiciarla. Ok, entonces con el contaminar, pues recuerden que está el evitar el tirar la basura, o algún desperdicio químico que pues, sabemos que puede hacer que el agua ya no la podamos ocupar. Y con respecto a lo de, en donde dice que no debemos desperdiciarla, es el tener cuidado, pues por ejemplo, cuando nos bañamos, cuando estamos lavándonos los dientes, en volver a cerrar la llave, en el lavar los autos, pues es preferentemente que sea con una cubeta y no con la manguera. O sea, hay muchas maneras de cómo podemos cuidar el agua. Ok, después nos dice que aquí hay algunos ríos que cruzan el estado de norte a sur. Dice, unos nacen dentro del territorio y otros son continuación de ríos que se originan en entidades vecinas. ¿Qué es una entidad? ¿Mande?
que te identifiquen. A ver, primero Aileen y luego no sé quién nos ha hablado. A ver, ¿qué es una entidad, Aileen? Donde nos pueden identificar. No, tú estás hablando de una identidad y hablamos de entidad. ¿Alguien más que pueda El ser? lugar donde vivimos. ¿Cómo, Arvin? El lugar donde vivimos. Ok. Bueno, dice Arvin, el lugar donde vivimos tiene que ver con el lugar a donde vivimos, pero más que nada, ¿a qué se refiere? Porque, por ejemplo, el lugar donde vivimos podemos decir que es, por ejemplo, usted, en su caso, ustedes pueden decir Cuautla, pero Cuautla está ubicada en el ¿qué? En el estado de Morelos. Dicen está ubicada en el estado de Morelos. Ok, entonces, una entidad se refiere a los estados, por eso dice aquí que se originan en las entidades vecinas. ¿Cuáles son nuestras entidades vecinas? ¿Recuerdan cuáles son? Ok, Puebla, ¿qué otro? México. México. Estado de México, ok, ¿cuál El otro? estado de México. ¿Cuál otro? Yautepec. Guerrero. Veracruz. No, Veracruz no. Ay, ajá. ¿Qué otra? Cancún. Guerrero. A ver, se están confundiendo y están diciendo estados que están muy lejos. Estamos hablando de los estados que son nuestros vecinos. Nuestros vecinos es la Ciudad de México, el estado de Guerrero, Puebla y el estado de México. Son esos 4 estados los que son nuestros vecinos. Entonces aquí nos menciona que hay ríos que pueden venir que son de otros estados. Entonces eso ahorita más adelante lo vamos a ver. Dice que hay unos que se originan aquí en el estado de Morelos y otros que vienen de otros estados. Como como el río Cuautla que viene desde el Popocatépetl de Puebla. Exacto, sí hay ríos que vienen de otros lugares. Entonces, ahorita vamos a ver de esos. Muy bien, continuamos. Entonces, nos decía aquí, dice, todos pertenecen a la cuenca del Balsas. Entre los más importantes están, y ok, vamos a ver cuáles son los ríos que están como considerados como más importantes. Ok, el principal que podemos conocer aquí todos, ¿por qué? Porque está en Cuautla, es precisamente como dice su nombre, Río Cuautla. Dice, se origina de los escurrimientos de agua del volcán Popocatépetl. ¿Todos han visto el río Cuautla? ¿O hay alguien que no lo ha visto? Yo nunca lo he visto jamás en mi vida. Nunca lo he visto. Nunca lo he visto. Pasa por el Yo sí. Ok, bueno, el río Cuautla pasa por... El río Cuautla pasa por donde está la unidad deportiva, donde está el hospital El IMSS, pasa por toda esa parte de atrás. Sí, maestro, yo ya lo he visto. Ir hacia San José, me parece, tiene que pasar por ese puente que está en ese... Muy bien, el otro... Maestro, Mande. mi tío trabaja en el IMSS que está cerca del río Cuautla. Ajá, el río pasa en la parte de atrás. Ok, continuamos. Después Yo tenemos el... entreno por allí. Y yo entreno por ahí karate. Oh, entonces, pues con mayor razón lo conoces ese río. Ok, tenemos también el río Yautepec. Dice, se forma al desembocar el agua de barrancas pertenecientes a municipios como Atlatlaucan, Totolapan, Tlalnepantla, Tepoztlán y Tlayacapan y recibe agua de algunos manantiales. Ok, pues probablemente el río Yautepec puede haber alguno de ustedes que sí lo conozca y va a haber alguno otro que no. En mi caso, pues sí, yo lo conozco porque pertenezco a este municipio y he ido más a Yautepec al centro y entonces he pasado por ese río. Después también tenemos el río Apatlaco. Nace en los manantiales de Chapultepec, en Cuernavaca, y capta agua de diversas barrancas de la misma ciudad. Ok, Apatlaco es ya colindancia aquí con lo que es creo que el municipio de Cuautla. No sé si eso está en Cuautla o ya pertenece a Villa de Ayala. Pero, o sea, ya están ahí los dos así pegaditos. Entonces ahí hay un río. Yo ya conozco Chapultepec. Ya he ido. Maestro. Es una barranca bien profunda. Oh, sí, cierto. Maestro, Mande, Andy. yo sí conozco el río de Yautepec. Sí, sí, lo conoces. Maestro. De hecho, el río de Yautepec. Maestro, se me está yendo el internet. Cuando es ahorita tiempo de lluvias, es muy sonado el río de Yautepec, porque como dice aquí, que es donde desembocan varias barrancas, entonces es una cantidad enorme de agua la que se junta en ese río. Y sí se han llegado a hacer
inundaciones por toda el agua que lleva luego ese río. Maestro, es que ahí viven unas tías mías. Ya, entonces por eso lo has visto. Ok, y de Sí, hecho, para llegar a Yautepec, luego por ahí por la orilla pasas por la orilla del río. Entonces, pues quien ha ido a Yautepec al centro, a fuerzas ha visto el río. Ah, ya lo he visto, maestro. maestro, es que ahí vamos a carnaval. Sí, A maestro, yo ya carnaval. lo he A buscar minas de oro. ¿Ibas a dónde, Andy? A carnaval. Ah, ya. Ah, pues precisamente ahí por donde se hace el carnaval, a unos cuantos metros ahí pasa el río del centro. Pasa como Sí, unos maestro. metros, ahí pasa el río. Entonces sí lo has visto. Ok, también Sí. tenemos el río Tembembe. Dice, se origina en la sierra de Ocuilán, Estado de México. Vean, este viene precisamente de un estado vecino, en este caso es el Estado de México. Y también tenemos el río Chalma. ¿Alguien ha ido a Chalma? ¿Alguno de ustedes ha ido a Chalma? Yo sí. ¿Dónde está, maestro? Y ahí Pues mi mamá también ha ido a Chalma. dicen que van a Chalmita. Sí, es un lugar, dicen, nacen manantiales del poblado del mismo nombre, en el Estado de México. De hecho, allá en Chalmita, pues hay, donde están los manantiales que están bien protegidos para que la gente no se meta así como al agua y todavía esa agua la puedan beber. Hay lugares donde ya te puedes meter a nadar, pero más arriba donde están haciendo lo están protegiendo para que si quieres tomar de esa agua, vas con tus garrafitas que te venden y ya la llenas ahí y puedes tomar de esa agua. Entonces, agua limpia. Yo he ido una vez, pues sí, ya fue que me tocó ahí ver cómo es eso. Ok, esos son algunos de los ríos principales que nos menciona, que son, bueno, sí que los más importantes. Aquí que Maestro, mande. yo ya he ido a Cocoyoc y he visto una pancle. Pues bueno, aquí en Cocoyoc hay varias zapantles. Entonces, viene normalmente toda esa agua de esas zapantles viene de lo que es, ¿alguien de ustedes ha ido al balneario El Bosque en Huastepec? No. Bueno, los que han ido ahí, hay ¿cómo se le puede decir? Una poza donde están haciendo el agua. Entonces, pues mucha de esa agua viene de ahí, de esa parte. Entonces, por eso es que hay varias zapantles y aparte que hay sí, son dos abuelos que hay aquí en Cocoyoc. Entonces, pues es a donde llega todo el agua para el riego del el campo. Maestro, Mande. mi mamá tiene un amigo que es de Cocoyoc también. A lo mejor lo conozco. Porque dicen que yo conozco a todo Cocoyoc. Ok, muy bien. Entonces Creo vamos que usted le habla. luego me dices el nombre para ver si le hablo. Se llama, creo, Edgar. Edgar. Maestro, ahorita podemos ver el mapa y a ver dónde es su casa. Sí conozco unos Edgar, pero no sé si sea ese que pienso. Después me dices bien quién es. Ok, entonces primero vamos a apurarnos a ver a ver lo de el tema. Ya ahorita que nos quede tiempo, hacemos o platicamos de otra cosa, ¿va? Si no, nos va a quedar poquito tiempo. Ok, entonces, Y nos enseña el mapa para ver dónde es su casa, maestro. para que me traigan sus tareas. Sí. No, maestro, mejor usted venga. Bueno, vamos a continuar, ¿va? Y ahorita entonces vemos de eso. Nos dice aquí después, dice, cada uno de los anteriores cambia de nombre de acuerdo con los diferentes lugares por donde pasa hasta desembocar en distintos puentes del río Amacuzac. Ok, del río Amacuzac es un río totalmente enorme. Este río del Amacuzac, ¿hasta dónde creen ustedes que va a desembocar? Hasta hasta Yautepec. No, desemboca hasta otro estado. Yo sé. ¿A dónde? Hasta A Los Ángeles Locos. No, es de Hasta Guerrero. nuestros estados. Acapulco. Ya me quiero ir a Acapulco. ¿Quién ya quiere? En Puebla. ¿Quién ya ha ido a Acapulco? ¿Mande? Yo, Pues todos. yo acabo de ir. Yo fui También. Está bien bonito. Yo fui el Yo David. ya he ido. Ahorita que estábamos en... Ok, vamos a continuar porque estamos hablando ya de otras cosas y no vamos a poder terminar el tema. Se van a tener que conectar un ratito después, ¿eh? Ok, entonces,
Les decía, dice aquí del río Macusat, que nace en un sitio cercano a las grutas de Cacahuamilpa. ¿Alguien de ustedes ha ido a las grutas de Cacahuamilpa? Yunansi, maestra. Sí, hace mucho. Yo. Está bien bonito porque hay estructuras. Las Porque grutas. hay estructuras. Ok, muy bien. ¿Tú ya fuiste a las grutas? Entonces, nos dice aquí que nace en un sitio cercano a las grutas de Cacahuamilpa. Dice, cuando el Amacuzac entra a nuestra entidad, lleva dirección sureste y termina uniéndose al río Balsas, en el estado de Guerrero. Dice, otro río importante es el Grande. Surge en las laderas orientales del Popocatépetl y desemboca en el río Nexapa, en los límites de Morelos con Puebla. A ver, antes de continuar, de veras, por cierto, ¿alguien de ustedes ha ido al balneario Las Huertas? Sí. No. Bueno, para los que han ido, Porque allí no se mueve ni René. a ver, es muy molesto que estén haciendo ruidos con la boca. Contesten y vuelvan a apagar el micrófono. Lo contrario los voy a empezar a sacar, de la clase. Yo sí he ido. Ok, entonces para los que sí han ido a lo que es el balneario ahí de las huertas, ven que nace el agua en la parte de arriba y hay como cascaditas que va así, que caen hasta un río. Entonces ese río donde cae toda esa agua de las huertas es el río Amacuzac. Entonces ese río es un río muy, muy enorme. De hecho, para entrar a las huertas, si recuerdan, entran como que entre montañas. Y entonces el río Amacuzac está precisamente entre montañas. Entonces, quien ha ido a las huertas, pues es probable que ya sepa y conoce ahora cuál es el río Macusac, porque es el que pasa ahí a un ladito y precisamente toda el agua de las huertas cae a ese río, a la Macusac. También ahí a un lado está el balneario, creo que es Los Manantiales, y de hecho en ese balneario Los Manantiales que está a un lado, en ese sí puedes bajar totalmente hasta donde está el río. Pero en tiempo de lluvias no te dejan bajar porque es muy peligroso, no sabes en qué momento podría crecer el río, pues se los llevaría a los que estén ahí abajo. Entonces hay momentos donde de plano no te dejan acercarte ahí a la orilla. Ok, continuamos con la siguiente página, en la 17. Nos dice, debes tener presente que los ríos morelenses componen una red natural que capta y distribuye el agua de lluvia. Estas se aprovechan en diversas actividades, principalmente para el riego agrícola. Ok, nos dice que pues principalmente todas estas aguas las utilizan para regar los campos. Sabemos que aquí en Morelos pues hay muchos lugares donde la gente se dedica a la siembra. Dice, un mal uso de los ríos provoca que se disminuya su nivel, que se contaminen con aguas de drenaje o que se absorben por la basura y los desechos que allí se acumulan. Como puedes ver, su cuidado es responsabilidad de todos. Ok, absorben está en color azul y si vemos aquí a la derecha nos dice que absorben significa que se tapen o se cubren. Entonces, normalmente cuando llegamos a ver alguna inundación, por ejemplo, luego en las calles de aquí de Cuautla, o que algún río se desborda, es precisamente por la acumulación Oh, maestro. de tantísima basura en las alcantarillas ¿Maestro? o que los ríos. Dime, Manuel. Maestro, yo he visto algunas noticias que en la Ciudad de México llovió muy fuerte, inundó todas las calles y ¿Ciudad de México Sí. o el estado? inundó, Yo también vi la noticia que inundó varios estados. Se inundan principalmente ahí por la acumulación de las basuras, se tapan las alcantarillas y pues es lo que provoca que se... pero inundó hasta donde le llega un carro, nomás quedó la antena del carro hasta arriba. Sí, por eso está de provocan agua. grandes inundaciones. Pues eso mismo pasa con los ríos. Por tantísima basura que hay, pues se provoca que se empiecen a desbordar los ríos. Entonces, pues al desbordarse los ríos, lo que hace es que provoca que hay inundaciones. Ok, después acá nos dice, el mismo cuidado merecen los lagos. Si has visitado alguno con tus familiares, estarás de acuerdo en que deben tomarse las medidas necesarias para protegerlos. Vale la pena mantenerlos limpios, ya que son sitios adecuados para la recreación, pero sobre todo porque contribuyen a la preservación del ambiente, al permitir la vida de especies vegetales y animales. Ok, lo que está en color azul es la palabra preservación, que significa protección, resguardo de cualquier daño o peligro. Ok, entonces, ¿alguno de ustedes pues, ha ido, por ejemplo, en los lagos? ¿Alguien ha ido a Tequesquitengo? Es un río gigante que te llevan, Es un lago. ajá, Ajá, en que Tequesquitengo. te llevan a dar una vuelta en 1 hora. Exacto. Y como dice aquí, dice que son lugares donde, dice que son lugares de ir. para la recreación.
nos dice entonces que son lugares para la recreación, que la recreación pues es lugares donde nos podemos ir a divertir. Ahí rentan motos para que andes ahí en las motos, o puedes, parece que también te pasean en paracaídas en una lancha, andas en un yate, entonces hay diferentes actividades las que te Pero pueden... también te Maestro, puedes yo aventar los renté una paracaidistas. moto. Entonces ya vieron cómo hay diferentes actividades y por qué también es importante Yo mantenerlo. renté una moto. Sí, hay diferentes actividades por hacer ahí. Entonces dice aquí que también nos debemos de cuidar. ¿Por qué? Porque imagínense después que ese lago estuviera lleno totalmente de basura. ¿Les daría ganas a ustedes de meterse ahí al hacer actividades con el lago lleno de basura? No. A nadie le gustaría. Sería... Hasta los cerdos. Sería como echarse en lodo. Exacto. Y aparte todos los peces que viven ahí pues empezarían a morir. ¿Por qué? Porque empiezan a comer toda esa basura o se atoran en todo el tipo de basura que hay ahí, pues entonces todo eso se van muriendo los peces. Las especies vegetales pues van a dejar de estar creciendo o de plano ya no va a haber ninguna. Entonces por eso también es importante. Después nos dice aquí, en el municipio de Huitzilac están las lagunas de Zempoala, que son 7, pero 3 están completamente secas. Las demás presentan diferentes niveles de agua durante el año, que disminuyen demasiado en los meses de sequía, es decir, cuando no llueve. ¿Alguno de ustedes ha ido a las lagunas de Zempoala? No. Ahí también incluso te rentan unas casas. Maestro, pero yo he visto una laguna. Ok, pues hay una laguna de Zempoala, o sea, también hay actividades por hacer, pero la verdad no les recomiendo que vayan a ese lugar. ¿Por qué? Porque es un lugar muy peligroso, ahí asaltan constantemente, entonces mejor no vayan. Si quieren conocerlo, véanlo por internet para que no se pongan en riesgo. Normalmente la laguna de Zempoala, algunos de ustedes también las pueden conocer cuando van hacia, me parece que es el Estado de México. Creo que sí, al Estado de México, entonces queda de paso. Las pueden conocer ahí de vista cuando van en el carro o en el autobús, pero pues les recomiendo que no lo visiten en ese lugar para que eviten ponerse en riesgo. Entonces nos dice ahí que, por ejemplo, cuando es tiempo de lluvias, pues las lagunas se llenan con más agua y durante los meses de sequía pues van disminuyendo. ¿Por qué? Una, porque se evapora el agua y otra porque pues también se ocupa para regar algunos lugares. Hablábamos anteriormente que se utilizaba para todo lo agrícola, entonces con todo lo relacionado con el campo. Ok, después nos dice, el lago de Tequesquitengo, dentro del municipio de Puente de Ixtla, tienen gran importancia turística. Allí se pueden pasear en la lancha, practicar esquí acuático y nadar en algunos lugares. No obstante, uno de sus principales problemas es la contaminación por aguas negras, que se descargan en él desde las viviendas construidas en sus orillas. Normalmente ahí en el lago de Maestro, pero también es peligroso porque las olas luego están muy grandes. Pero no, normalmente se hacen Los olas muy barquitos. pequeñitas. Bueno, así cuando yo las veces que he ido me ha tocado olas muy pequeñitas. Entonces aquí lo que nos dice es principalmente, ustedes como los que han ido ahí a Tequesquitengo han visto que toda la orilla hay unas casas muy, muy enormes y bonitas. Entonces aquí lo que nos dice el principal riesgo de todas esas casas, que algunas de ellas su drenaje lo Mi descargan. primo y yo, Entonces imagínense cómo va a estar el agua todas. maestro, mi primo y yo estábamos viendo las casas. Ok, sí. Algunas tenían arena, algunas tenían tobogán. Sí. Es súper bonito. Exacto, entonces hay unas casas, le digo, muy bonitas, pero dice que aquí el grande riesgo que hay ahí es que esas casas descarguen sus aguas negras hacia el río y pues eso lo va a contaminar y va a haber algún momento donde de plano ese río, el lago pueda oler muy feo. Entonces es algo donde se debe tomar una medida. ¿Dónde ve el agua negra? ¿Mandé? ¿Dónde ve el agua negra? No, digo que con todas esas aguas negras son las que pueden echar todas los de esas casas que están a un lado del lago. Recuerden que las aguas negras son todas, por ejemplo, las de los drenajes, de cuando se lavan los trastes, está todo sucio, también pues puede ser así, como aguas negras. Después nos dice aquí, en el municipio de Miacatlán se encuentran 2 lagos importantes. El lago El Rodeo, que se alimenta de aguas del río Embebe y que en los últimos años ha presentado problemas de contaminación. Y el lago de Coatetelco, en el que pasa algo más grave, la extracción del agua por parte de los pobladores que han hecho pozos en sus casas y el crecimiento exagerado de vegetación en sus orillas, provocando que se secara. Solo en la temporada de lluvia recupera en parte su apariencia anterior. Ok, entonces vean, pues ahí prácticamente con lo que es el lago Coatetelco, pues la gente que vive ahí cerca, pues se está llevando el agua hacia sus casas. Extracción, que es el sacar el agua. ¿Quién sabe para qué lo ocupen? Puede ser que la ocupen para
en el hogar o para el campo, pero, o sea, lo que están haciendo es que están extrayendo el agua y el lago se está quedando seco. Entonces dice que solamente en tiempo de lluvias es cuando se puede llegar a ver como estaba antes. Más adelante les voy a mostrar unas imágenes y van a ver realmente cómo está ese lago, que sí se ve un poco seco. Entonces se ve prácticamente de ser un lago, pues pasa ya a ser como casi una laguna o un Hawái que tienen poca agua. Van a morir los peces. Mm. ¿Qué es Hawái? Un Hawái son como unas pequeñas presas donde también se retiene el agua que después esa la utilizan para regar los campos. Ah, es como un campo, ¿no? Ajá. Que tiene una laguna. Es como una laguna, pero son más pequeños. Esos los hacen normalmente así, por ejemplo, en los pobladores se reúnen, Es como una alberca grande. ándale, prácticamente así como si fuera una alberca grande, pues, Yo ya fui a uno, con tierra. estuve pescando peces, Ándale, ahí también hay la pero gente estaba, que suele pescar ahí en los Hawaiis. no me acuerdo. Ok, entonces, Maestro, mande. en Casazón había una, pero la tiraron. Ajá, ahí había uno, pero hay dos, ¿no? En Casasano hay uno que ya está seco y hay otro, creo que sí tiene agua. El que está seco es el que es de piedra, el que está al tote. Ajá, y hay otro que sí, creo que tiene agua. vivo por ahí, maestro. En Cocoyoc hay dos, pero los dos sí tienen agua. Luego hay veces que lo llegan a vaciar, pero es para que lo rasquen y se haga más hondo, porque pues luego con el agua empieza a traer tierrita y se va llenando, entonces lo rascan para que quede más hondo y pues le entre más agua. Después, acá nos dicen, en la lectura nos queda poco tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo nos queda? No alcanzo a ver. 6 minutos. Ah, ok. Bueno, ahorita que si nos saca, nos volvemos a conectar y va a ser unos 10 minutos más para que terminemos lo del tema. Ok, entonces nos dice, existen otros cuerpos de agua en distintos puntos del estado. El lago Hueyapan en el municipio de Jiutepec, aunque son de menor tamaño, benefician a las comunidades cercanas que de allí obtienen el agua para su consumo diario. Como podrás advertir, se requiere el compromiso de todos para conservar estos sitios naturales. Ok, entonces pues vean ahí el que nos dice del lago Hueyapan, nos dice a la comunidad para su uso personal. Mande. Es que mi mamá no está y yo, pues no, pues yo no tengo el código ni el ID para volver a entrar. Pues si ya no puedes entrar ahí, después cuando mande el video lo ves ahí en el grupo. Esperemos que sí puedas entrar. ¿Cómo le hiciste para entrar ahorita? Ok, voy a ver. Pues ahorita, es que me fui a sacar dinero. Estoy nada más con mi abuelita y pues mi abuelita no puede. Ajá, pues sí. Pero mi mamá me la puso. Ya, si regresa y intentas conectarte y así te da. Ok, entonces. Ok, gracias, Yeshua. Oye, Yeshua, pero tú no tienes mi número. Todavía nos quedan 4 minutos, a lo mejor todavía te da tiempo. Ok, entonces. Pues anótalo. A lo que fue la lectura. Te la Entonces, paso, Aileen. vamos No, a. espérame. Les voy a mostrar lo que son las preguntas para que podamos trabajar. Entonces, eso de las preguntas va a ser con respecto, bueno, más bien con base a lo que acabamos de leer y acabamos de comentar. Maestro, o no me lo puede mandar por fin, porque mande. ¿Qué te mando, Aileen? ¿Qué te mando? El código y el ID para. Sí, ahorita te lo mando. En el número ese donde me escribiste. Ajá, ahí. Sí, ahorita te lo mando. Ok, Sí, decía la actividad que teníamos que leer. Esto que les estoy mostrando ahorita es lo que ya leímos, solamente que aquí no se alcanza a distinguir muy bien. Ok, acá nos dice, de acuerdo a lo leído anteriormente en la página 16 y 17 de tu libro Morelos, subraya la respuesta correcta. Ok, la número 1 nos dice, recurso natural sin el cual sería imposible la existencia de los seres vivos. ¿Cuál sería? Pues está súper obvio. Tenemos el agua, el petróleo o el gas natural. ¿Cuál sería? 3 segundos. El agua. Exacto, sería el agua. agua. Muy bien. Después nos dice la siguiente. La siguiente dice, el agua que se utiliza en el estado de Morelos se obtiene principalmente de estas fuentes naturales.
Inciso A, mares y glaciares, ríos, lagos y manantiales. O inciso C, fuentes subterráneas y deshielo. ¿De dónde obtenemos principalmente el agua? El agua. Ríos, lagos y manantiales. Exacto, era lo que Ríos, lagos y manantiales. principalmente de ríos, lagos y manantiales. Muy bien. Después, el 3 dice, cuenca a la que pertenecen todos los ríos que cruzan por nuestra entidad, que nacen dentro de ella o que simplemente son continuación de los que provienen de entidades vecinas. Inciso A, cuenca del Balsas. Inciso B, cuenca de México. Inciso C, cuenca Lerma-Santiago. Nos lo mencionaba ahí en el libro. También nos decía, por ejemplo, México. que la Macusac y Cuautla. nos decía México. escuchen, nos decía que el río Macusac va y desemboca en el río Balsas. Entonces, ¿a qué cuenca es? Cuenta de México. las balsas. No, es en el inciso A. México. Exacto, nos mencionaba la lectura que es en la cuenca de Balsas. De las balsas. Que atiné. Maestro, si no me logro conectar es porque se me fue la luz o se me fue el internet. Aquí ha estado fallando mucho. Ok, después en la 4 nos dice río que ¿Puedo ir al baño? Te mandé el código. sí. Después dice río que se origina de los escurrimientos de agua del volcán Popocatépetl. El río Cuautla, el río Patlaco o el río Chalma. ¿Cuál río era? Cuautla. Exacto, el Río río Cuautla. Cuautla, que nos decía que se origina de los escurrimientos del agua del... Y por último, dice río que se forma al desembocar el agua de barrancas que pertenecen a los municipios de Tlaxcala, Totolapan, Tlalnepantla, Tepoztlán y Tlayacapan. Ok, si nos saca ahorita nos Río volvemos a Chalma. conectar. No, el río Chalma, recuerden que nace ahí mismo, en Chalma. Río Yautepec. Exacto, es el río Yautepec. Y ahí desembocan varias barrancas de esos lugares. Ok, entonces nos va a sacar en cualquier momento. Nos volvemos a conectar unos 10 minutitos más. Sí, maestro. Me la manda, maestro, por favor. Sí, Aileen. Sí, maestro. Yo Es la te lo misma- mandé al maestro, que el maestro te lo mande. es la Aileen. misma clave, es la misma clave que hemos utilizado.